Familia, el día de hoy quiero hablarles acerca de la importancia de la obra de Dios. Y para eso vamos a iniciar leyendo un fragmento de la escritura que está en Malaquías capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice así: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Familia, este fragmento que acabamos de leer pertenece al libro del profeta Malaquías, que fue escrito entre el año 450 y 400 antes de Cristo, y se escribió después del cautiverio babilónico. Tenemos que recordar que el reino de Judá había sido llevado cautivo a Babilonia en el año 587 antes de Cristo, y esto vino como un castigo de Dios por la idolatría y la infidelidad de su pueblo. Pero tal como lo había profetizado el profeta Jeremías, 70 años después del cautiverio, el rey Ciro, rey de Persia, autorizó el regreso de 50,000 judíos a su tierra. Todo ese pueblo, esas 50,000 personas que vinieron de regreso, encontraron una nación devastada entre ruinas y escombro, pero al mismo tiempo que estaban viendo toda aquella devastación, el pueblo se sentía profundamente asombrado por la fidelidad de Dios, que les concedió volver y reedificar el templo, los muros y la nación. Unos 100 años después de este regreso, ya que el asombro del regreso había pasado y que la nación se había enrolado en la vida normal, todo el pueblo de Israel empezaron a descuidar nuevamente la espiritualidad de la nación. Los sacerdotes empezaron a rebajar el nivel de la calidad de los sacrificios y ofrendas que recibían para Dios, y Dios les reclamó. Malaquías capítulo 1 verso 13 dice: Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Está regañando Dios a los sacerdotes que se sentían fastidiados de su trabajo para Dios. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Y luego pregunta a Dios, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. O sea que los sacerdotes habían bajado la norma de calidad a los sacrificios, y eso abría la puerta a rebajar las normas en muchos otros aspectos de la vida de la nación. Al decaer la calidad espiritual de los sacerdotes, empezó a decaer también la calidad moral del país entero, y en un abrir y cerrar de ojos, aquel país que estaban asombrados por la fidelidad de Dios y por el amor de Dios, ahora se habían vuelto un país corrupto, violento, socialmente injusto, con altos índices de divorcio, con desintegración familiar y con un tremendo desinterés por Dios y por su palabra. Por ejemplo, vamos a revisar estos fragmentos que nos van a dar un panorama general de cómo se encontraba la nación en el tiempo en el que Malaquías está profetizando. Vamos a empezar con Malaquías 2:14. Fíjate lo que dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal,
siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Resulta que Dios le había dicho a su pueblo, yo ya no voy a escuchar tus oraciones y ya no voy a recibir tus ofrendas. Y el pueblo va a preguntar, dice, ¿por qué? Y la respuesta de Dios es esta: porque estoy atestiguando entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Qué es lo que está reclamándole Dios al pueblo de Israel? Les está reclamando la infidelidad matrimonial. Ahora checa este fragmento, Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está reclamando Dios aquí? Pues está reclamando que el pueblo había caído en hechicería, que había adulterio a más no poder, que había mentira, que había fraude. Estaban engañando a los jornaleros con su salario, había descuido de las viudas y de los huérfanos, había injusticia para los extranjeros y no tenían temor de Dios. Así estaba el país. Malaquías 3, 14 y 15. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Haz de cuenta que tenían sus narcocorridos ahí en el pueblo de Dios de aquel tiempo. Estaban admirando a los injustos, a los violentos, a los que vivían totalmente contrario a la voluntad de Dios, porque en apariencia estaban siendo prosperados. Así vivía el pueblo en aquel tiempo. Ahora Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué está llamando la atención aquí el profeta Malaquías? La desintegración familiar. Ese vínculo roto entre los padres y los hijos. Para el profeta Malaquías, el esquema era este: el desinterés del pueblo por Dios y su obra hizo que los sacerdotes rebajaran sus estándares espirituales, y todo esto desembocó en una sociedad corrupta, con matrimonios frágiles, con familias fracturadas, increíblemente corrupta, violenta y que tenían prácticas de ocultismo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. El profeta estaba reflexionando en el caos social y espiritual de su nación. Y él consideraba que la restauración debería empezar por algún lado antes de que llegara el Mesías. Él esperaba la venida del Mesías y decía: es que tenemos que restaurar esto antes de que Él venga. Y allí es donde Malaquías hace un llamado al pueblo a interesarse nuevamente en la obra de Dios. Ahí es donde Malaquías llama al pueblo a invertir nuevamente en el culto a Dios, a invertir de nuevo en la espiritualidad de la nación. Por eso dice Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Malaquías pensaba que si había alimento en la casa de Dios para los sacerdotes, entonces los sacerdotes volverían a cumplir con su función cabalmente y harían otra vez su labor espiritual de intercesión, de enseñanza, y fungirían nuevamente como una conciencia social para la nación, y entonces la nación retomaría el rumbo correcto.
Malaquías entendía la importancia de la obra de Dios en su tiempo. Él pensaba, si la obra de Dios se reactiva, entonces vamos a poder salir de esta espiral decadente en la que nos encontramos. Por eso decía, versículos 10 al 12, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Le está hablando Malaquías a su pueblo y les dice, miren, ustedes quieren prosperar, quieren ser bendecidos, pero no han considerado que si Dios nos bendice, seremos muchísimo más prosperados que sin su bendición. Versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea, entendía Malaquías que muchas de las plagas que venían sobre los cultivos y sobre las siembras eran un castigo de Dios. Y mientras ellos andaban tratando de parar todo eso con prácticas ocultistas, dice, miren, no van a tener que andar haciendo nada de eso porque Dios mismo va a reprender por nosotros al devorador, para que no destruya el fruto de la tierra y para que nuestras vidas no sean estériles. Versículo 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías entendía eso que anhelamos tener, una nación próspera, bendecida, que llama la atención de las demás naciones de la tierra, solo va a suceder si volvemos a Dios, si retomamos la obra de Dios, si invertimos en la espiritualidad de la nación. Malaquías estaba convencido que la manera en que el pueblo podría levantarse de ese estado de corrupción moral, espiritual y social sería cuando se interesaran nuevamente en las cosas de Dios. Pero a la vez, él sabía que de no hacerlo, lo único que quedaba es juicio de Dios otra vez. Por eso dice el versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio. No los voy a venir a felicitar. Voy a venir para juicio. No los voy a venir a bendecir. Voy a venir para juicio. No los voy a venir a prosperar. Voy a venir para juicio. Dice, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Para Malaquías, la solución para su país era muy simple. Y la voy a poner aquí en la pantalla. El camino de la restauración nacional empieza con invertir en la espiritualidad. Lo repito, el camino de la restauración nacional empieza con invertir en la espiritualidad. Para Malaquías era muy sencillo. Si hay alimento en la casa de Dios para los sacerdotes, va a haber alimento espiritual para el pueblo y entonces va a empezar a haber cambios espirituales y sociales profundos. ¿Y sabes qué? Malaquías tenía razón, porque la palabra de Dios transforma vidas. Malaquías tenía razón porque la palabra de Dios transforma matrimonios y familias cuando las personas le abren el corazón con sinceridad a la palabra de Dios. Malaquías sabía que si cambian las familias, eventualmente iba a cambiar la nación entera. ¿Y sabes qué? Lo mismo que pensaba Malaquías para su país, es lo mismo que yo pienso para el nuestro. El camino de la restauración nacional no va a venir de los políticos, va a empezar con invertir en la espiritualidad. Por esa razón, Malaquías está hablando con su pueblo y les está diciendo, traed vuestros diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde.
Dedícate a lo espiritual, dale prioridad a las cosas de Dios en la administración de tu tiempo y de tu dinero y verás cómo muchas cosas van a cambiar. Eso es lo que pensaba Malaquías y yo estoy de acuerdo con él. Ahora, trayendo esto a nuestros días, porque ni nosotros somos Israel, ni somos judíos, ni estamos viviendo antes de que Cristo viniera la primera vez. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestros días? ¿De qué manera podemos invertir tú y yo en la espiritualidad del día de hoy? Tengo 3 respuestas. Número 1, creciendo en nuestra relación con Dios. A ver, repítalo cuando cuente 3. 1, 2, 3. Creciendo en nuestra relación con Dios. En los tiempos de Malaquías, antes de que Jesús viniera la primera vez, el sacerdocio era de los levitas. Era una familia sacerdotal que se dedicaba a la intercesión, a la adoración y al servicio a Dios, porque el Espíritu Santo no vivía en todas las personas que le abren el corazón a Dios como en este tiempo. Los descendientes directos de Aarón eran los sacerdotes y los descendientes directos de todos los otros hijos de Leví eran los auxiliares de los sacerdotes, eran los levitas. Pero ahora en Cristo ya no tenemos una familia dedicada a la adoración, a la intercesión y al servicio a Dios. Ahora que estamos en Cristo, todos nosotros que estamos en Él somos llamados a ministrar a Dios. El sacerdocio es de todos los creyentes. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo somos un sacerdocio real para Dios. Tú y yo podemos interceder delante de Dios en favor de nuestro país. Tú y yo podemos adorarle directamente. Por eso el autor de la carta a los Hebreos escribió, Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En pocas palabras, nuestros sacrificios de alabanza ya no son machos cabríos, ni toros, ni ovejas, porque todos ellos representaban a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, nuestros sacrificios de alabanza son fruto de labios que confiesan su nombre. Tú y yo confesamos el nombre del Señor en adoración. Tú y yo le adoramos directamente. Tú y yo proclamamos las virtudes de Dios al mundo. Todo esto gracias a la obra redentora de Cristo. Tú te puedes acercar directamente a Dios ahora que estás en Cristo. Tú puedes interceder ante Dios por tu familia, por tus hijos, por tus padres. Tú puedes adorar con libertad a Dios. Y hacer eso es invertir tiempo en tu espiritualidad, y si lo haces, cosas van a cambiar para bien. Lo repito, si lo haces, si te acercas a Dios para orar, para interceder, para adorar, cosas van a cambiar para bien. Número 2, ¿de qué manera podemos invertir en la espiritualidad? En segundo lugar, dando para la obra de Dios. Miren, en los tiempos de Malaquías, antes de la primera venida de Jesús, el diezmo era un impuesto institucional de los judíos. Así como hoy en nuestros días es el IVA o el ISR aquí en México, en los tiempos de Malaquías, la nación entera por impuesto traía sus diezmos
Y ese dinero se utilizaba para el funcionamiento de la obra de Dios y también para la ayuda social y el apoyo de los huérfanos y de las viudas. Pero para nosotros, ahora que estamos en Cristo, el diezmo no es un impuesto, es una oportunidad. El diezmo es una bendición. El diezmo es un privilegio. El diezmo es una referencia de la que tú y yo podemos partir a la hora de darle a Dios con todo nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, 2 Corintios 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nota cómo el apóstol Pablo no está poniendo una tarifa, porque ahora se trata de algo que tú y yo damos con todo el corazón, no por una imposición legal. En el tiempo de Malaquías, como el Espíritu Santo no moraba en el corazón de las personas, el dar se tenía que reglamentar porque no había un corazón dispuesto. Pero ahora que tú y yo estamos en Cristo, tú y yo no necesitamos un reglamento para dar, porque lo podemos hacer de todo corazón, con alegría, con gozo, sabiendo que de esta manera, ¿verdad? Tú y yo estimulamos la obra de Dios y aportamos para que el trabajo de Dios se siga realizando. Hoy, igual que en aquel tiempo, la obra de Dios requiere recursos. Tan solo pagar rentas de locales demanda recursos económicos. Cubrir las necesidades de los que sirven a pleno tiempo en la obra de Dios se requiere de recursos. ¿Y esos recursos de dónde fluyen? Pues de los adoradores que con un amor y con sencillez profunda de corazón dan para la obra de Dios, no con tristeza ni por necesidad, sino con alegría. No porque lo tienen como imposición, no como una regla, sino por una bendición, por el amor que tienen por la obra. Cuando una iglesia da con generosidad, no solo se va a poder llevar a cabo el culto a Dios, sino que va a haber recursos también para otros trabajos de ayuda social. Por eso el apóstol Pablo escribe 2 Corintios 9:10 al 12. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda a muchas acciones de gracias a Dios. Entonces, según lo que el apóstol Pablo nos dice, Dios no solamente nos va a dar el pan para comer, pero Dios también puede multiplicar nuestros recursos para que tú y yo demos con generosidad y liberalidad para la obra de Dios y para que ayudemos a otros, y que cuando tú y yo hacemos eso, eso provoca acciones de gracias para Dios cuando las personas son ayudadas. ¿Sale? Entonces estamos hablando de que Malaquías entendía que la respuesta para su país era que se invirtiera nuevamente en la obra de Dios. Por eso les invitó a dar. Y hoy en nuestros días, tú y yo invertimos en nuestra espiritualidad cuando pasamos tiempo con Dios, pero también cuando damos para su obra. Número 3 y último. ¿De qué manera podemos invertir tú y yo el día de hoy en la espiritualidad? Número 3, sirviendo en la obra de Dios. Sirviendo en la obra de Dios. En los tiempos de Malaquías, antes de la primer venida de Jesús, el sacerdocio era de los levitas. Era una familia sacerdotal dedicada al servicio a Dios. Ellos y solo ellos podían hacer el trabajo del ministerio. Pero ahora, en Cristo, todos nosotros somos llamados a servir a Dios. Cada uno con sus dones, cada uno con sus habilidades, cada uno con sus capacidades. Por eso la Biblia dice, Efesios 4:11 al 12, dice:
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí dice el apóstol Pablo que los santos, tú y yo, hacemos la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora en Cristo, el ministerio no le pertenece a un grupo de profesionales o a una familia sacerdotal, sino a todo el cuerpo. Dios constituyó a algunos que tienen dones de liderazgo como pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, para capacitar al resto, para que entre todos se haga la obra del ministerio. Entonces, lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, a ti y a mí, es descubrir nuestra función en el cuerpo de Cristo. Porque de esa manera, cuando servimos, invertimos en la espiritualidad y ayudamos a que el mundo cambie. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Tú tienes ciertos dones. Tú tienes ciertas habilidades. Tú tienes cierta pasión que Dios te ha dado. Y Dios te dio todo eso para que le sirvas. Para que tú te dediques a Dios. Y cuando tú y yo servimos a Dios, estamos invirtiendo en la espiritualidad. Y entonces estamos restaurando vidas. Fíjate lo que dice Romanos 12, versículos 4 al 8. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Y fíjense este ministerio que había entonces y que lo tenemos aquí en Amor y Libertad, el que hace misericordia con alegría. Cuando tú y yo invertimos nuestro tiempo sirviendo a Dios y su obra, tú y yo estamos contribuyendo para la restauración de las vidas. Y como consecuencia estamos contribuyendo para la restauración de nuestra ciudad. Cuando tú y yo invertimos nuestro tiempo sirviendo a Dios y su obra, contribuimos en la restauración de las vidas y en consecuencia en la restauración de nuestra ciudad. Por eso decimos, el camino de la restauración nacional empieza con invertir en la espiritualidad. A ver, repítalo conmigo otra vez cuando cuente 3. 1, 2, 3. El camino de la restauración nacional empieza con invertir en la espiritualidad. ¿Y cómo hacemos eso? Creciendo en nuestra relación con Dios, dando para la obra de Dios y sirviendo en la obra de Dios. Familia, lo mejor que tú y yo podemos hacer en este tiempo difícil, en esta temporada violenta, oscura, difícil, complicada, que está viviendo nuestro estado, nuestra ciudad y nuestro país, lo mejor que podemos hacer para revertir todo este desastre moral y espiritual en el que se encuentra nuestra sociedad, es invertir en nuestra espiritualidad, en la espiritualidad de nuestra familia, en el buen funcionamiento de nuestra iglesia. A veces sentimos que la espiral descendente en la que ha caído la sociedad es irreversible.
A veces sentimos que es imposible corregir el rumbo que llevamos como sociedad. De seguro así se sentía Malaquías. Pero él entendió que independientemente de la condición espiritual y moral del pueblo, el camino a la restauración es el mismo. Invertir en la espiritualidad. Porque Dios es la única solución para nuestras vidas. Dios es la única solución para nuestro matrimonio. Dios es la única solución para nuestros hijos. Es Dios. Y solamente Dios. Él es grande. Él es único. Él es todopoderoso. Lo mejor que tú y yo podemos hacer en este tiempo para revertir todo el desastre moral y espiritual en el que se encuentra nuestra sociedad es invertir en la espiritualidad de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestra iglesia. Familia, a veces sentimos que la espiral decadente en la que ha caído la sociedad en la que vivimos es irreversible. A veces sentimos que es imposible que se corrija el rumbo que lleva nuestro país. De seguro así se sentía Malaquías. Pero igual que Malaquías, tú y yo tenemos un Dios grande. Y así como Malaquías esperaba la venida del Mesías, así también lo esperamos tú y yo. El regreso del Señor está cerca. Hay que alinear nuestro corazón hacia Él. Levanta tus manos por un instante. Y ahí donde estás, empieza a declarar la grandeza de Dios. Declara su grandeza, declara su poder. Declara su majestad. Reconoce que Él tiene todo poder. Que no hay nada que se escapa de su voluntad. Y adórale con tus propias palabras. Hónrale por su grandeza.